Amén, Dios les bendiga. Hoy en tiempo de oración vamos a buscar al Señor, vamos a estudiar esta experiencia que tuvo un hombre leproso que fue sanado, que le preguntó al Señor Jesús si él quería sanarle, y él contesta, quiero. En Mateo capítulo 8 versos del 1 al 4. Leemos, dice así la palabra del Señor en español: Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. En la multitud había varios enfermos. Un leproso tenía que estar alejado. Por algún motivo toma valor a enfrentar a las personas y se acerca al Señor Jesús, pero no se atreve a hablarle tal vez para que no vea su rostro o sus heridas, sino que se postra. No le dice su enfermedad para que las personas tal vez no se den cuenta de que no debía haber estado allí. Entonces solamente dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Tal vez algunos ya entendían ya por el olor o por la apariencia qué enfermedad tenía. Le dice si quieres, como diciendo que tal vez él ha pecado al desobedecer la ley en el sentido de que no debió acercarse a la gente, debió estar apartado. Pero confío en la gracia de Dios en que a pesar que la ley dijera una cosa, más valiosa sería la sanidad de un hombre. Este hombre había entendido eso. Los fariseos no lo entendían, ellos decían, no, la ley tiene que cumplirse de todas maneras. Aquellos no lo hacían porque quisieran la ley, sino porque eso garantizaba que ellos tuvieran el control social de los judíos, que tuvieran su posesión económica, su posición en poder ante Roma. Un cambio en la ley judía, en la cultura, haría que ellos no tengan el poder y otros lo tengan, y viceversa. Ellos no solamente pierden poder, claro, también sufren castigos porque son vengados de las personas a las cuales ellos han sometido antes. Inclusive podrían ser apedreados por la población. Esto es algo muy drástico, por eso no dudaban en decir que era imposible cambiar la ley. Aunque sea por una sanidad o por algo importante, ellos no querían tampoco cambiarla o dar una oportunidad. Él pregunta si quieres, puedes limpiarme, indicando que posiblemente él haya pecado solo con el hecho de estar allí. El Señor Jesús no tenía a vez que sanarlo porque él también sería cómplice de ese pecado. Pero como él vino a cambiar la ley y no era un pecado en sí lo que este hombre hizo, entonces le dijo, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. El Señor quiso sanarle. No solamente eso, sino también que extendió su mano, es decir, le tocó. Bueno, no indica, bueno, sí, le tocó. Esto es algo tal vez peligroso, podría haberse enfermado. Tal vez violar la ley donde dice que no se debe tocar a estas personas. Pero qué más da si este hombre ya violó la ley al acercarse a Jesús, qué más da que él también lo haga, no la cumpla al tocarlo a este hombre. Y le dice, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Una sanidad instantánea es algo muy complejo de comprender, ya que si su cuerpo estaba con heridas, ¿qué pasó con estas heridas? ¿Se llenaron de carne? ¿Quedaron así como estaban pero curadas? ¿Cómo fue la sanidad? ¿De dónde salió la carne nueva? ¿De la anterior o los huesos o de una parte crecieron? Solamente dice que al instante fue sanado y la lepra desapareció. Está indicando que la carne se regeneró y que todo volvió a la normalidad. Este hecho tan instantáneo muestra que el Señor Jesús no pecaba al momento de violar la ley, porque no era la ley de Dios que violaba, sino la ley de los fariseos, de los judíos, que habían añadido más mandamientos a la ley natural. Si bien, claro, era obligatorio que un hombre leproso se acerque a las personas, pero no a Cristo. Esa es la diferencia. A Cristo sí se podía acercar. Y el Señor Jesús no tenía que cumplir esa ley de no tocar, porque Él lo está haciendo en el sentido de sanarle. Obviamente eso es distinto. Por eso hay que entender la razón de la ley antes que solamente querer obedecerla a pesar que perjudique a los demás, pensando de que agradamos a Dios así. En el versículo 4 le dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Posiblemente solo él se enteró que tenía lepra, posiblemente solamente los que estaban cerca como los apóstoles, pero no dijeron nada. Él le dijo, tampoco tú le digas a nadie, porque las personas se iban a enterar que Jesús supuestamente había violado la ley al tocar a un hombre leproso, que el leproso había violado la ley al acercarse entre la multitud. Simplemente le dice, no le digas a nadie. Tampoco quería el Señor Jesús que vengan más personas, porque
lo buscaban también para hacerle daño. Si se enteraban que estaba por ahí, también podían venir los fariseos a hacer problemas. La idea era que no llamara la atención, que no diga nada. Simplemente dijo, no le digas a nadie. Posiblemente ni siquiera se enteraron los que estaban cerca de él. Y se dice, solamente le pidió algo. Tampoco le dijo que vaya a su casa, le dijo que se muestre al sacerdote. En este caso sí cumple la ley, porque esto ordenaba que las personas que estaban con lepra tenían que ir a un sacerdote para que confirme que tenían lepra y luego los expulsen del pueblo. Pero que si por algún motivo eran sanados, que volvieran al sacerdote, que les revisara las heridas por un tiempo, un ejemplo, una semana, 2 semanas, 4 semanas. Y si seguía sano todo ese tiempo es porque auténticamente estaba sano. Y luego tenía que ofrecer un sacrificio de un animal, tal vez una paloma, un animal pequeño o grande según la economía, en sacrificio como agradecimiento por la sanidad de la enfermedad. 2 animales, uno por él, otro por sus pecados, uno era cortado, su sangre era untada en la oreja del hombre, en su mano, en su pie, como señal de salvación o de redención. El otro era quemado. En general, ese era el procedimiento que se hacía como una muestra de que este hombre había sido perdonado o salvado. Pero en este caso, eso sí, el Señor caso le pide que obedezca y le ordena que vaya al sacerdote y entregue su ofrenda, que serían 2 palomas o dependiendo de la economía, dos ovejas, dos toros en los mayores casos. Eso dice que lo ordenó Moisés. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Solo que hay que entender que hay cosas que sí se deben cumplir y cosas que no. En este momento, claro, en ese tiempo, actualmente no hay necesidad de hacer eso de ir al sacerdote, pero espiritualmente igual se va al pastor. Se va, ¿por qué? Por la última parte, para testimonio a ellos. Para que los fariseos, para que los sacerdotes sepan que un hombre ha sido sanado de lepra. Porque obviamente ya lo tenían registrado como enfermo. Por eso lo expulsaron al del pueblo. Ahora ellos tenían que ver cómo Jesús, o Dios mejor dicho, había sanado. Tal vez no Jesús, pero sí Dios. O quién sabe que en el tiempo le hubieran preguntado que Jesús les sanó y al final de todas maneras se hubieran enterado, pero ya era muy tarde. Jesús ya estaba en otra ciudad y ya no le iban a seguir. Y tampoco iban a saber que lo sanó, cómo lo sanó o qué pasó. Entonces tampoco había problema. Testimonio ellos. Uno va al pastor también. Si es que es sanado de algo, ¿para qué? Para contar a la iglesia el testimonio. Que Dios nos ha sanado de algo. Entonces la ley se debe cumplir aún hoy, pero de una manera lógica, de una manera espiritual, como también debió haberse cumplido en el pasado. No es obligatorio hacer esto, pero de todas maneras lo hacemos porque vemos que es bueno. No es obligatorio que cuando uno se enferma dé testimonio, pero igual lo hacemos. No es obligatorio que oremos, dando gracias a Dios, pero lo hacemos. Todas esas cosas antes se hacían, pero por obligación, no de una manera como lo hacemos hoy, sino de una manera simbólica. Al sacrificar animales, al hacer ofrendas, al hacer ciertos ritos, era una simbología de lo que íbamos a hacer en el futuro. Ahora voluntario, antes obligatorio, antes no entendían ellos por qué lo hacían, a veces se volvían religiosos, solamente lo hacían porque así lo ordenaba la ley, pero en sus corazones no tenían amor a Dios, ni tampoco tenían arrepentimiento y seguían en el pecado. Y decían que es mejor así porque era más fácil solamente cumplir rituales y vivir en pecado que lo que el Señor Jesús enseñaba, que era al revés, era cumplir la ley auténticamente, que es lo más complejo, y ya no tener que hacer más sacrificios. Para ellos eso era más difícil, porque es así en realidad. El Señor Jesús nos muestra su misericordia, Él nos quiere sanar. Pero entendamos, el Señor Jesús cumplió la ley, simplemente que Él nos muestra la racionalidad de cómo se debe cumplir. Que más importante es la vida de un hombre que si la ley dice que está prohibido que alguien sea sanado con lepra. Claro que estaba prohibido que toque, porque si te tocaba a ti te enfermabas. Y eso era una desgracia, porque tú servías a Dios y si te enfermabas, ¿cómo ibas a seguir sirviendo? Puedes contactar a tu familia, hacías problema en toda la iglesia, porque tú eres importante ahí en la obra. Por eso no quería que toques leprosos. Pero es un caso especial en el cual sí se debe hacer, porque ya estaba con el Espíritu Santo y Dios le iba a sanar. Un riesgo para un ser humano normal, pero no para Cristo. Nosotros no lo podemos hacer tal vez. Tal vez tengamos que cumplir como el Antiguo Testamento, la ley, de no acercarlos, de no tocar. Muchos casos se han enfermado por intentar sanar a estas personas. Mejor orar a distancia o simplemente esperar la voluntad de Dios si es que nos acerquemos, nos acercamos, por si no, alejados. No entendemos muchas veces, pero lo importante es
es orar a Dios y pedir su dirección antes de tomar cualquier decisión, consultar a los pastores, leer en la Biblia y nunca dejarnos llevar por el sentimiento. Pero si fracasamos, bueno, nos podemos restaurar y continuar, mientras no sea un pecado, pues, o una situación tampoco tan compleja, tan vergonzosa. Sigamos sirviendo al Señor. Esta semana estamos orando para que el Señor nos ayude a cumplir su obra, porque dice, bueno, entendemos que Él es accesible a las personas y no las rechaza, sino que soluciona sus problemas. Estas personas que humildemente se acercan a Él. Nos acercamos a la presencia del Señor para pedirle ayuda en todas las áreas de nuestra vida, en todas las responsabilidades que tenemos, en la obra, en la iglesia. Cuántas obras, cuántas cosas, cuántas tareas tenemos que hacer en el día. Pero nos acercamos a Dios y decimos, Señor, ayúdanos. Nos acercamos a Él. Este texto nos muestra la misericordia de Dios. Seamos también misericordiosos, pongámonos en el lugar del que se enferma. Alguna vez hemos estado enfermos, hemos sufrido altamente, hemos visto lo horrible que es el sufrimiento de la enfermedad.